Por razones legales, le recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que aquí se dice tiene como único objetivo informarles y entretenerlos. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Normalista. Como ya saben, somos estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal del Estado, turno vespertino. Mi nombre es Heidi Yuritsi Caballero Ángel. Y el mío es Itzel Alejandra de los Santos Popomella. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante en nuestra formación como docentes. Así es, amiga, espero que todos allá en casita presten mucha atención al tema. Redoble de tambores, por favor. El tema de hoy es relación de la pedagogía crítica en la práctica docente. Es un tema verdaderamente interesante. Antes de adentrarnos más en el tema, escuchemos la definición del día. Ok, entonces la palabra del día, pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una corriente educativa que busca que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y se concienticen de las condiciones de opresión. Su objetivo es que los estudiantes puedan cuestionar la información que reciben y analizar las estructuras sociales. Bueno, una vez habiendo definido esta palabra, pues vamos a entrar a esto de la contextualización de qué es la pedagogía crítica, ¿no, Heidi? Primero vamos a ver quién la propuso, porque detrás de esta pedagogía importante en lo que es la educación hoy en día, debe haber un pensador, una cabecita, alguien que dijo, no, yo quiero transformar las sociedades y lo voy a hacer a través de la educación. Y ese fue ni más ni menos que el famoso pedagogo brasileño Paulo Freire, el cual a través de su libro Pedagogía del Oprimido presentó y planteó lo que es la educación bancaria y su propuesta a esta problemática educativa que él observó fue lo que es la educación liberadora o educación emancipatoria, como también es conocido, que hoy en día con el avance de otros pedagogos, otros pensadores, cambió el concepto de educación liberadora a pedagogía crítica. Esta llamada educación bancaria, como la menciona Freire en su libro, no es nada más ni menos que lo que nosotros conocemos como educación tradicional o educación tradicionalista. Bueno, Freire nos cita textualmente en su libro que esta educación veía al alumno como si fuera un recipiente vacío, o sea, una persona que no tiene ningún conocimiento, que llega a la escuela vacía, sin nada, sin ideas, y que el maestro es quien tiene todo el conocimiento, digamos así, del mundo, y se lo llegaba a depositar a su cabecita. O sea, el alumno no sabía nada, no es nadie, el maestro tiene la autoridad porque él lo sabe todo y tú no vas a venir a decirme nada porque yo soy el que sabe más acá y yo tengo el poder. Entonces Freire lo que hace es criticar este tipo de educación que se daba, ¿no? Entonces él la critica y propone lo que él llamó educación liberadora, la cual decía que el alumno sí tenía conocimientos, que sí llegaba con ideas, que él sí podía ser un agente activo en su educación, que él debía hacerlo, ¿no? Entonces, él lo critica, propone esta pedagogía, esta educación liberadora, en la que a través de la educación, aparte de que el alumno deje de ser oprimido, también mejore lo que es las desigualdades sociales, pues él veía que la escuela era un buen elemento para poder hacer una transformación social. Pero primero tenía que acabar con esta idea de la educación bancaria en la sociedad para poder pues, crear un cambio, obviamente, porque para ellos era visto como algo normal, como algo que tenía que ser así para que los alumnos pudieran aprender. Entonces, no había alguien que se atreviera a criticar lo que era el sistema educativo, que tuviera la valentía de hablar y decir, no, la educación no debía ser así, está muy mal, porque incluso a Paulo Freire lo exilian por esto en Brasil, por haber sido un activista en la educación y pues haber criticado lo que son las desigualdades sociales en su país. Entonces,
lo exilian. Pero ahora sí, una vez sabiendo qué es esta llamada pedagogía crítica, quién la propuso y por qué la propuso, pues ya podemos entrar a hablar sobre cómo vivimos esta pedagogía crítica, cómo la encontramos y la observamos. Si utilizamos estrategias que fueran en dirección a lo que es la pedagogía crítica o si vimos que la maestra utilizaba esas estrategias, todo eso será comentado en este podcast. Espero que les guste mucho y pues vamos a comenzar. Muy acertado tu comentario, Ale. Pues sí, vamos a empezar a ver cómo se nos presentó esta pedagogía crítica en la jornada de prácticas. Pero antes, para poner más en contexto a nuestros oyentes, la jornada de prácticas estuvimos en un cuarto grado de la escuela primaria Asunción de la Cruz Vázquez, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora ya conociendo un poco más en qué grado estuvimos y en qué escuela, me gustaría profundizar un poco más a las estrategias utilizadas en el aula. Era un grupo de 23 alumnos, 17 varones y 6 niñas, por lo cual llegó a ser un poco complicado, pero en un principio observamos un poco a la maestra titular aplicando algunas estrategias como la comunicación bilateral. Ella tenía buena comunicación con los alumnos y veíamos que era bastante funcional, escuchaba sus ideas y trataba de responder a las dudas que ellos tenían, aunque quizás estas se alejaban un poco del tema, pero de alguna manera ella buscaba la forma de ir regresando al tema principal con estas dudas de los alumnos. Asimismo, la docente titular trataba de adaptar actividades a las necesidades de los alumnos, algo que no se suele ver muy seguido en todas las aulas, porque recordemos que siguen habiendo esos maestros que son tradicionalistas, que aún siguen creyendo en esa idea de que el maestro es el superior en el aula, que es el que sabe todo y que el alumno es solo un recipiente vacío, como mencionabas al principio. Ahora, si hablamos de nuestras estrategias implementadas, podemos llegar a decir que caímos en algún momento en el conductismo, quizás por desesperación de no tener control de grupo. Le recordamos al público que somos alumnas de tercer semestre y aunque quizás no es justificable, en el momento para nosotros fue nuestra única opción, pero tampoco podemos dejar de lado que en algunos momentos estuvimos utilizando algunas otras estrategias como cuestionar la respuesta de los alumnos para ir generando más respuestas y que éstas fueran de manera colectivas. También estuvimos implementando algunas pausas activas cuando veíamos que los alumnos perdían el interés de la clase o se aburrían, cuando veíamos que ellos necesitaban quizás despertar un poco más para volver a centrarse en la clase. Sí estuvimos haciendo algunas actividades que los volvían a poner alertas. Igualmente, a pesar de haber tenido complicaciones en la realización de nuestras planeaciones, debido a pequeñas modificaciones que realizó la maestra titular, pudimos trabajar lo que es el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos al realizar cuestionamientos a las respuestas dadas en grupo para que profundizaran un poco más y así llegaran a una respuesta colectiva, así como dijo Heidi. Entonces, recuerdo que también planteamos lo del Buen Fin con el proyecto de comprar con responsabilidad. Entonces, empezamos a cuestionar a los alumnos en su contexto, en su entorno, pues quiénes habían ido al Buen Fin, quiénes habían comprado, si les sirve, si ya tenían esto. Entonces empezamos a cuestionar sus actos, daban múltiples respuestas y esto nos permitía comenzar o empezar a cuestionar por qué. ¿Para qué esto? ¿Te sirve esto? Entonces los niños llegaron a una conclusión en el que no deberían comprar sin responsabilidad, que debían tener ese pensamiento crítico para poder cuestionar, analizar y evaluar sus acciones. Y con eso también trabajar lo que eran las decisiones asertivas,
el cual era un proyecto que también tenían que abordar los alumnos. Claro, Ale, considero que con lo que ya hemos dicho, abarcamos una gran parte de lo aprendido y observado este semestre, y no me queda nada más que decir que la pedagogía crítica trasciende la simple transmisión de conocimientos, convirtiéndose en un proceso dialógico y transformador que empodera a los estudiantes y cuestiona las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos luego en otro video del canal El Diario de un Normalista. Gracias.